Buenos días Bitcoiners y sean bienvenidos de regreso a otro episodio de su calendario económico de Bitcoin. Hoy es lunes 22 de febrero, tenemos una semana muy movida en los mercados. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de cómo las movidas de precio de Bitcoin están ancladas a las expectativas de inflación de los inversionistas en Estados Unidos, comparando las movidas de precio de Bitcoin con las movidas en la tasa de interés del bono de 10 años de los Estados Unidos. También vamos a hablar de las implicaciones de haber cruzado el trillón de dólares en capitalización de mercado de Bitcoin. Y por último, vamos a hablar de qué impacto puede tener el ingreso del primer ETF que se transa de Bitcoin en Norteamérica que lanzó en Canadá esta semana. Así que mucho que cubrir hoy. Entremos en nuestro análisis. Arrancando como de costumbre con Bitcoin, vimos que tuvimos otra semana de récords para Bitcoin, alcanzando un nuevo máximo histórico para el cierre de la semana de 57.489, arriba 18,09%. Durante la semana hubo bastantes desarrollos muy positivos en el mercado, incluyendo el lanzamiento del primer ETF de Bitcoin en Canadá, igual que cruzar el muy importante punto de capitalización de mercado de $1 trillón para Bitcoin. Esto ocurrió cuando Bitcoin cruzó el precio aproximadamente de los $53.700. Vemos que está transando en niveles cercanos a ese esta mañana. Y vamos a estar hablando de qué implicaciones potenciales pueden tener ambos eventos en nuestra sección de qué tenemos para adelante para la semana en el día de hoy. Aquí atrás de mi pantalla pueden ver el artículo que básicamente menciona, como estábamos hablando, que Bitcoin cruza en $1 trillón en capitalización de mercado por primera vez esta semana pasada. Por otro lado, en los mercados también pudimos ver que Elon Musk también habló nuevamente de Bitcoin esta semana en un tweet de Bloomberg, o en una respuesta a un tweet de Bloomberg, como pueden ver atrás de su pantalla. Acá está el tweet de Bloomberg, donde estaban básicamente entrevistando a Changpeng Zhao, el CEO de Binance. Y como respuesta, Elon Musk básicamente comenta que la acción de Tesla no es una reflexión directa de la opinión de Musk y que tener un poco de Bitcoin, lo cual él identifica como simplemente una manera menos tonta que de liquidez que el efectivo, es suficientemente aventuroso para cualquier o para una compañía del S&P 500. Esa señal es muy importante. Normalizar básicamente la tenencia de Bitcoin para una empresa del S&P 500 es un meme que puede ser bastante con un potencial bastante importante de crecer, digamos, si esta narrativa continúa alimentándose. Elon mismo ha avanzado o ha crecido, digamos, evolucionado bastante en un corto plazo, ya que hace poco le estaba preguntando a Michael Saylor en Twitter si era práctico comprar tanto Bitcoin en montos tan altos. Más allá de Twitter, la compra de Musk también ha causado que se generen o se escriban una serie de artículos en la prensa tradicional, como este que pueden ver detrás de la pantalla de la CBC de Canadá, que dice por qué las criptomonedas pueden estar en la vía a convertirse en el nuevo oro. Interesante, y si buscan en Google Bitcoin contra oro, van a conseguir una serie de noticias desde CBC hasta Forbes, pasando por Financial Times. Así que la media tradicional se está despertando a esta narrativa y continúa alimentando esta idea de que Bitcoin es oro digital. Tomando una vista del mundo macro, separándonos un segundo de los artículos y de la gráfica de Bitcoin, vamos a abrir brevemente la gráfica de la tasa de interés en el bono de 10 años del gobierno de los Estados Unidos. Y encima de esto vamos a colocar, como pueden ver acá, el precio de Bitcoin, ¿verdad? A primera instancia no se ve una correlación bastante tan dramática, ¿verdad? Pero si nos acercamos un poquito más y salimos de la semana a los días, podemos ver que en el último mes o a lo largo de este año, tanto Bitcoin como la tasa de interés en el bono de 10 años de Estados Unidos han estado bastante correlacionados direccionalmente. Esto es bastante importante y una señal a la cual deberíamos prestar atención, ya que la tasa de interés en este bono de 10 años de Estados Unidos es percibido como un indicador del monto de inflación o del retorno que un inversionista exige a cambio o para protegerse de la inflación. Vamos a estar entrando a esto un poco más en detalle en la sección a continuación
Y también vamos a hablar de qué estamos viendo en el mercado de los futuros de Bitcoin, de las opciones de Bitcoin y de las tasas de funding de los perpetual swaps en nuestra sección de qué tenemos para adelante esta semana. Pasando al S&P 500, vemos que la semana pasada el índice tomó un descanso. Vamos a regresar de nuevo a la semanal. Vemos que la semana pasada el índice tomó un descanso, cerrando la semana a 3.906 puntos, abajo 0,71%. Interesantemente, vimos que esa misma semana el Dow Jones Industrial, que es el índice de empresas industriales, sí realizó un nuevo máximo histórico. Igualmente el Nasdaq, el cual es un índice que es predominantemente compuesto de empresas de tecnología, también realizó otro máximo histórico. Estos son los 3 índices más importantes en Estados Unidos y vemos que 2 de 3 llegaron a máximos históricos, simplemente no el S&P 500. Había una dinámica también muy importante en juego con la tasa de interés en la nota de 10 años, el bono de 10 años de Estados Unidos. Vemos que esta tasa, como tienen aquí atrás de sus pantallas, se disparó la semana pasada más del 12%. Esta tasa llegó al 1,35% básicamente de interés en el bono de 10 años de Estados Unidos. Y si recuerdan, la semana pasada estábamos hablando de que este número estaba en 1,20% y que había potencial de que continuara subiendo. Así que esto es consistente con todo lo que hemos venido hablando y una continuación de la narrativa de que va a haber futura inflación en los Estados Unidos a las espaldas de todo este estímulo y todas estas bajas tasas de interés, este ambiente que está, digamos, fomentando la Reserva Federal. Este aumento en la tasa de interés, esta tasa se ve como proxy para los costos de pagar deuda que tengan empresas y también de expectativas de inflación. Si este número sube, los inversionistas tienden a pensar que los costos para pagar la deuda que tengan las empresas va a ser mayor. Por ende, esto va a crear turbulencia en los precios de esas acciones, ya que cada vez que la tasa sube tienen que sacar más capital para pagar la deuda. Y puede poner presión, particularmente en empresas que tienen componentes de deuda en sus libros que son más de lo normal, digamos, en sus industrias particulares. Mirando más adelante a la semana, vemos que hablando un poquito de las noticias políticas en Estados Unidos, de regreso al estímulo, el paquete de Biden de 1.9 trillones de dólares llega al Congreso esta semana, donde muy probablemente pasará, pero pudiese ver un poco de, digamos, turbulencia cuando llegue al Senado, ya que los demócratas necesitan todos los votos que tienen en el Senado y hay 2 senadores demócratas que han, digamos, han expresado su oposición a un elemento en particular de este plan, que es elevar el salario mínimo a $15 por hora. Para ponerlo en contexto, el salario mínimo actual en Estados Unidos es de $7,25 por hora, y queriendo decir que este propuesto aumento más que duplicaría la tasa actual entre ahora y el 2025. Obviamente esta conversación ha alimentado toda esta conversación acerca de la inflación futura, lo cual en gran parte llevó a que se disparara la tasa de interés en la nota de 10 años, como estábamos viendo actualmente. Volviendo de regreso al dólar, vamos a abrir rápidamente el índice del dólar acá. Vemos que ha venido bajando nuevamente y que pareciera tener una tendencia hacia la baja. Esto es consistente con lo que nosotros hemos venido analizando, y también es importante notar que hay profesionales de foreign currency, de FX, como John Glover, que están básicamente hablando de la posible continuación de un ciclo hacia la baja en el dólar americano de múltiples años. Y él menciona básicamente el tamaño o la duración de los ciclos anteriores, y señala que este ciclo que acaba de comenzar puede tener muchísimo más camino hacia la baja. Esto es consistente con posiciones que han expresado otros inversionistas macro muy importantes, como lo son Lynn Alden. Y algo importante para tomar en cuenta, ya que la debilidad del dólar, hemos hablado aquí bastante acerca de cómo puede eso ser un viento de cola hacia todos los activos que estén denominados en precios en dólares. Algo importante que tener en mente. Pasando al oro, vemos que $1 cayéndose y una tasa de interés en el bono de 10 años disparándose no fueron suficientes para sacar al oro de sus problemas la semana pasada, y cerró la semana abajo 2,18% en
$783 por onza. Vemos acá la gráfica que, hablando digamos del punto de vista de la gráfica, se siente un poco pesada. Vemos que el oro rompió un soporte importante en estos niveles del 1785 por onza, y vemos que ahora el próximo, digamos, nivel de soporte puede que llegue en el 1700, en la zona de los 1725, lo cual representaría una baja del 3% de donde está actualmente. Habrá que ver si este estímulo del potencial paquete de Biden de 1.9 trillones de dólares es capaz de inyectarle un poquito de vida al oro. Pero adicionalmente también vemos que hay artículos en países como India, que son uno de los países donde más oro hay, donde más oro tienen los inversionistas en el mundo, donde se están viendo esta serie de artículos que dicen Bitcoin es mejor que el oro. El debate se pone cada vez más agudo. El debate se calienta cada vez más. Muy importante ver estas señales de mercado, ya que como estamos avisando, esta narrativa está no solo tomando fuerza en Norteamérica, sino en otras partes del mundo. Pasando al índice FTX de DeFi, no hubo muchas noticias que reportar la semana pasada, pero sin embargo eso no detuvo al índice de DeFi de alcanzar otro nuevo máximo histórico, arriba 10,98% para la semana. También vimos que Ethereum tuvo una semana bastante positiva la semana pasada, arriba 7,27%, cerrando en 1935 por ETH. Sin embargo, no fue capaz de cerrar sobre ese muy importante nivel de $2,000 por ETH. Una señal positiva en los mercados de Ethereum es que en la primera semana de actividad de los futuros de Ethereum en el CME se vio muy buen volumen, aproximadamente 35 millones de dólares por día. Y lo más importante, o importantemente, el volumen que se vio en el primer día se mantuvo durante la semana, queriendo decir que esto no solamente fue demanda anticipada, sino básicamente actores en el mercado utilizando este producto activamente, queriendo decir que hay demanda para este instrumento. En agregado se transaron cerca de 160 millones de dólares en contratos de futuros. Y otro señal importante de esto fue que el 27% del volumen transado vino de fuera de Estados Unidos. Así que vemos que hay demanda sostenida y de diferentes partes del mundo. Así que muy importante ver esto y puede ser considerado como una buena señal para la demanda de estos futuros y de Ethereum. Pasando a nuestro comentario de dificultad minera de Bitcoin, vemos que el más reciente ajuste de dificultad que entró este viernes pasado nos llevó a un nuevo máximo histórico de dificultad de 21,72 terahashes, arriba 1,35% para la época o el epoch de dificultad. El hash rate ha estado estable desde el último ajuste y no hay un cambio mayor que se esté demostrando para el próximo ajuste todavía. El mempool todavía se encuentra en niveles relativamente altos, como tiende a estar cuando existen movidas de precios bastante importantes. Y este ambiente de fees altos muy probablemente se mantendrá siempre y cuando Bitcoin se mantenga volátil, el precio de Bitcoin se mantenga volátil. Para ponerlo un poquito en contexto, el reward de cada bloque de la red o el reward interno de Bitcoin orgánico es de 6,25 BTC por bloque, y los fees en las últimas 24 horas están promediando 0.83 Bitcoins en adicionales a esos 6,25. Quiere decir que aproximadamente alrededor de 7 Bitcoins para cada bloque para los mineros como recompensa. Y como siempre, los dejamos con qué podemos esperar para la semana que entra. Como estuvimos hablando, hubo dos eventos de mercado que fueron muy importantes esta semana que van a tener implicaciones a largo plazo. Primero, estamos hablando del primer ETF de Bitcoin transando en Norteamérica, el cual arrancó en el mercado canadiense. Los ETFs son fondos que tienen funciones de compra y de redemption, o sea, puedes contribuir al bono y sacar tu contribución del bono de manera mucho más rápida que los fondos cerrados, como lo son el GBTC y el fondo de 3iQ. ¿Qué significa esto? Significa que los ETFs pueden seguir, digamos, el precio del activo que están reflejando de una manera más cercana. O sea, el precio transa más cercano al precio del activo en el mercado abierto. Los inversionistas que están buscando, obviamente, tener exposición a ese activo, pues tienden a preferir cualquier producto o vehículo que siga ese precio de ese activo en el mercado abierto de manera más cercana.
Como para dar un ejemplo, el premium del GBTC, que es el fondo más conocido que transa en Estados Unidos, históricamente transa alrededor del 17% de premium sobre el precio de Bitcoin en el mercado abierto. Ese fondo y ese premium cerró la semana pasada en un solo dígito. No es 17, sino que lo cerró en los niveles de 9, 8. O sea que estamos empezando a ver estos premiums empezar a cerrarse o acercarse un poquito más. Seguidamente vimos que el otro evento muy importante es cruzar esa marca de $1 trillón en capitalización de mercado de Bitcoin. Esto es importante y muy importante porque hay participantes del mercado, como lo son pensiones y fondos de patrimonio, como lo son los fondos de patrimonio de las universidades, que tienen un mandato que no los permite invertir en activos que estén por debajo de una capitalización de mercado de $1 trillón. ¿Qué quiere decir? Que ahora Bitcoin básicamente chequea los criterios de inversión de los alocadores de capital más grandes del mundo. Y más probable que tarde, más temprano que tarde, ellos empezarán a experimentar con Bitcoin. Básicamente, de cara a la semana que tenemos, saliéndonos un poquito más de la visión a largo plazo y mirando más en granular a la semana, vemos que esta semana vienen el vencimiento de los contratos, tanto de los futuros de Bitcoin como de las opciones de Bitcoin para el mes de febrero. Eso pasa el día viernes 26. Es muy probable que vaya a haber volatilidad esta semana. En el lado de los contratos del futuro de la CME, básicamente mirando al cierre del viernes pasado, estábamos viendo presión de venta en la parte larga de los contratos o de la curva. Y eso lo decimos porque el contrato de julio estaba transando en $59,000 por debajo del contrato de junio, que estaba en $60,000. Quiere decir que el contango generalmente continúa subiendo por cada mes y vemos que entre junio y julio estaba plateando el contango de la curva de los futuros de Bitcoin. Interesantemente, desde el punto de vista de opciones, vemos que hay un interés abierto de 1.400 contratos para el precio de $60,000 en el 26 de febrero y vemos que hay el doble de ese interés abierto en el precio de los $64,000. Eso hace que ese nivel entre los 60 y 64,000 sea un nivel interesante para el cual estar mirando de cara al día viernes. Mirando a la tasa de interés en la nota de 10 años del bono de los Estados Unidos de 10 años, los analistas del Bank of America creen que esa tasa de interés puede subir significativamente más antes de empezar a causar turbulencia en los mercados de capitales. El punto que ellos dan como referencia es de 1,75% de interés en ese bono. Eso significaría un aumento significativo de actualmente que estamos en 1,35. Básicamente representa 23% más de subida. En el año 2021, Bitcoin y la nota, como estuvimos viendo, están correlacionadas. Y una movida en la tasa representa una movida aproximadamente de 1,67 veces más para Bitcoin. Queriendo decir que una potencial movida del 23% en la tasa del bono de 10 años equipararía o sería equivalente a una movida del 38% en Bitcoin. Para ponerlo en contexto, esto representaría un precio de entre $78,000 y $80,000 por Bitcoin. Y mientras nos acercamos a básicamente que se cumplan los 6 meses del primer anuncio de la compra de MicroStrategy de Bitcoin, y con MicroStrategy habiendo anunciado la semana pasada otro bono para comprar Bitcoin sobresubscrito de $1.050 millones a una tasa de 0% de interés, es muy probable que el potencial de que más empresas anuncien compras de Bitcoin crece día a día. Del punto de vista de las tasas de fondeo de los swaps perpetuos, vemos que las tasas de fondeo de los swaps perpetuos de Bitcoin y de Ethereum están 30% por encima de sus niveles o de sus promedios de 30 días. Quiere decir que hay un gran potencial para que haya mucha volatilidad esta semana. Ya lo estamos viendo esta mañana. Y si mezclas eso con el hecho de que estamos entrando a la semana de vencimiento para los futuros y las opciones, pues tienes una receta perfecta para volatilidad. Así que tengan cuidado en estos mercados, amigos. Como siempre, los vamos a mantener al tanto de cualquier noticia relevante a través de aquí mismo, en el calendario económico y a través de nuestras redes sociales, @hodlwithleden. Si todavía no tienen una cuenta en Leden, los invito a que visiten leden.io y aprendan cómo pueden empezar a ganar 6,1% en sus Bitcoin y 12,25% en sus USDC. Si aprendieron hoy, los invito a que
le den like, compartan y se suscriban y nos dejen un comentario abajo en la sección de comentarios, cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias amigos, los quiero mucho y nos vemos la semana que viene.